Hola, bienvenidos, es un placer contar nuevamente con vos para seguir roboteando junto a nosotros. ¿Recordás del video anterior que comenzamos a presentarte aquellas herramientas que nos van a permitir darle programación a nuestros futuros robots? Hoy vamos a comenzar a trabajar en las definiciones. Vamos a definir qué es un problema, que vas a ver que necesariamente un problema no es algo que sea grave, sino que simplemente es una diferencia de estados. Es transformar un estado inicial de cosas en otro estado final. Otra palabra clave en la programación es la palabra algoritmo o serie de pasos para resolver un problema. ¿Qué te va a permitir hacer toda esta actividad que comenzamos a desarrollar? Poder aplicarlo en la programación de tus dispositivos Arduino con microcontroladores y futuros proyectos también con FPGA. Vamos entonces a la actividad. En programación, el inicio de la actividad está asociado a algo que nosotros conocemos como el Hello World o el Hola Mundo, y que representa las primeras líneas de código con las cuales vos de forma simple podés desarrollar tu primer programa. Ese Hello World, desde el punto de vista del software, cuando trabajás o querés introducirse en actividades como Arduino, vendría a estar asociado a hacer parpadear un diodo LED. Acordate que ya trabajamos que es un diodo LED, un diodo emisor de luz, que están asociados al pin número 13, tanto en esta placa que es la Nano, como en la placa Mega, por ejemplo, también en la placa 1, ¿ves? Entonces, vos asociado al pin 13 tenés este que está acá, este diodito LED. Y ese Hello World o nuestro primer programa consiste entonces en ¿qué? En hacer parpadear este LED. Recordá que como te propusimos desde el inicio, nuestro trabajo en el canal consiste en ¿qué? En ayudarte a desarrollar herramientas, pero tomando una base sólida sobre las actividades. Por eso hoy, como hicimos en el video anterior, vamos a comenzar a desarrollar actividades que nos van a dar fundamento para esto, para comenzar a trabajar en nuestras actividades de programación. ¿Para qué? Para desarrollar aplicaciones de robótica en las cuales podamos programar tanto con placas Arduino o, como viste también, programar empleando microcontroladores. A futuro lo haremos también con FPGA. Esto entonces va a ser el desarrollo de nuestra actividad de hoy. Bueno, fíjate que acá estoy haciendo una apreciación que parte de este material que yo voy a compartir con vos está en la publicación del libro que tuve el honor de trabajar, de publicar a través de la editorial Alsina, que es la editorial más prestigiosa de acá de la ciudad de Buenos Aires, en la publicación del 2004 de mi libro Electrónica e Informática Aplicada. Por eso es justo remarcar que los derechos sobre el contenido de esta actividad corresponden a la editorial, porque yo los cedí, pero que, como vos sabés, los estamos empleando y su divulgación ¿a qué corresponde? A los fines educativos, ¿ok? Bueno, empecemos a desarrollar lo siguiente. Fíjate lo que dice acá: introducción, definición, problema. No sé si alguna vez lo razonaste, pero cuando se habla de problema, no necesariamente siempre estamos hablando o tratando de algo que necesariamente sea malo. Y fíjate la definición. Un problema, ¿qué es? Es la necesidad de transformar un estado inicial de cosas en otro final. Otra definición sería también que la situación en que las cosas que tenemos son diferentes de las que deseamos. Y fíjate qué interesante, apliquémoslo a esto que decíamos, podemos desarrollar nuestro primer programa o nuestro Hello World en un sistema como Arduino, ¿ok? ¿Cuál sería el problema? Como me decían a mí cuando estaba en la primaria, que la seño que nos decía, problema, y había que resolver algo. ¿Cuál era el problema? Era esto, una necesidad de transformar un estado inicial de cosas en otro final, simplemente. Muy bien,
El problema acá, ¿cuál sería nuestro primer Hello World? O ese estado de cosas que debemos de transformar. Que tengo un diodo LED que está montado en la placa en el pin 13 y está apagado. Lo que quiero hacer que es encenderlo. Ahora bien, para transformar ese estado inicial de cosas en el estado final, que es que quede encendido, ¿qué voy a necesitar hacer? La placa, por ejemplo, así como viene, está todo apagado, independientemente de que no tenga la alimentación, ¿ok? Pero para transformar ese estado de cosas, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar de elementos como ¿qué? Como lo que ya vamos a ver. Tener un IDE, entorno de desarrollo integrado, desarrollar un programa en un lenguaje de programación, que ahora vamos a ver qué es. Una vez que ese programa está, compilar la información, es decir, llevarlo al idioma, al lenguaje binario, que el microcontrolador que está acá en la placa entiende, y luego sí ver a través de la ejecución en la aplicación que ese estado de cosas, ese estado inicial, ¿no es cierto?, fue transformado. ¿Y qué ocurrió? Que el LED se enciende. Entonces recordá, problema no necesariamente es algo grave, sino que es una necesidad de transformar, ¿qué cosas? Un estado inicial de cosas en otro final. Bueno, fíjate que, como decíamos, vos vas a querer comenzar a programar tus dispositivos, ¿ves? Con microcontroladores, con tus sistemas Arduino también. Y hay una palabra que seguro que vos escuchás totalmente relacionada a la programación, que es la palabra algoritmo. Tal vez esta palabra te suene rara, pero recordá entonces que es fundamental. Yo, por ejemplo, tengo una materia en la cual soy docente titular para una tecnicatura en computación, que ¿cómo se llama la materia? Laboratorio de algoritmos y estructuras de datos. Y fíjate, trabajemos esto, que es lo primero en lo que nos tenemos que centrar al momento de desarrollar una aplicación. ¿Qué es un algoritmo? Simplemente es una serie de pasos, acciones o procedimientos, los cuales nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Y fíjate, por ejemplo, si yo quiero desarrollar una aplicación, como lo vamos a hacer en el próximo video, en el cual yo hago la implementación de mi Hello World, mi Hola Mundo, mi primer programa, ¿cuál? Prender ese diodo LED que está acá. Fíjate lo que ocurre. ¿Cuál sería mi serie de pasos, acciones o procedimientos que tengo que desarrollar? Vas a ver que evidentemente tengo que tener la máquina, tengo que tener la computadora prendida, tengo que ir al IDE Arduino, dentro del IDE Arduino tomar un nuevo proyecto, desarrollar el código, compilarlo y luego de eso hacer ¿qué? Bajar la aplicación al dispositivo, ¿ok? O sea que un algoritmo simplemente es eso, es una serie de pasos, acciones o procedimientos que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. A partir de hoy te vas a dar cuenta que en realidad todo lo que hacemos de forma cotidiana es un algoritmo, es una serie de pasos para alcanzar un determinado objetivo. Ahora bien, a fin de simplificar la resolución de un problema, de lo que vimos recién, transformar un estado de cosas en otro, podemos dividir el mismo, es decir, el desarrollo de ese algoritmo en 3 etapas. Y fíjate, lo primero que tengo que hacer es muy simple, está perfecto. Análisis y comprensión del problema. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, quiero desarrollar mi primer sistema en Arduino, mi primer programa, ¿qué tengo que hacer? Ir a trabajar al IDE Arduino, y no en este caso al IDE de Microchip. Saber cuál es el pin o cuál es la actividad que tengo que configurar para poder setearlo. Una vez que eso lo tengo en claro, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar ese algoritmo, comenzar a desarrollar la estructura de mi programa, como ya lo vamos a ver. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Y una vez que ya hice el análisis, el desarrollo, tengo que hacer la comprobación o la verificación del algoritmo, ¿ok? Entonces, estos
son los 3 pasos: análisis y comprensión del problema, desarrollo del algoritmo y comprobación del algoritmo. Los algoritmos deben reunir también las siguientes 3 características. Fíjate: precisión, determinismo y finitud. ¿Qué significa esto? Que los pasos a seguir en el algoritmo deben ser definidos claramente. O sea, ¿esto qué significa? Que si mi Hello World, mi Hola Mundo, va a ser encender el LED que está asociado a la pata o al pin número 13, si yo asocio ese seteo al pin número 12, ¿qué va a pasar? Que el LED nunca se va a encender. ¿Por qué? Porque yo no tuve precisión. Está mal la definición, ¿ok? Es decir, que los pasos a seguir en el algoritmo deben ser definidos claramente. Determinismo, ¿qué quiere decir? Que para los mismos datos de entrada, el algoritmo debe dar siempre los mismos resultados. Fíjate que acá, ¿qué no puede pasar? Que si vos te armás el programita y ya vamos a ver, pin 13, lo vas a asociar a una variable, ¿qué pasaría? Cada vez que yo hago una ejecución o que voy a desarrollar esta aplicación, ¿qué tiene que darme? Los mismos resultados. Finitud, ¿a qué está asociado? A que no puede haber un algoritmo que tenga una longitud infinita. Es decir, no puedo producir un loop, algo que quede siempre el proceso desarrollando la misma aplicación, la misma actividad. Es lógico que en algún momento, ¿qué tiene que pasar? Que ese algoritmo tiene que terminar. Gracias por acompañarnos y seguir creciendo junto a nosotros en esta fantástica ciencia llamada robótica.